El día de hoy se va a conocer más información relacionada con el software de espionaje Pegasus que fue implementado durante la gestión de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y esta información se dio justamente por parte del actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la cual se destaca que justamente durante estas dos gestiones anteriores se terminaron entregando 31 contratos a varias empresas que eran fachadas por un monto de 1.970 millones de pesos, esto para la utilización del software de espionaje Pegasus. Incluso estas mismas empresas a las cuales se les terminó otorgando estos contratos son las mismas que estaban vinculadas con la empresa NS Group, que es la misma que desarrolló el software de espionaje Pegasus, que fue utilizado para espiar a personajes incómodos de las gestiones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, al igual que a personas de la política, como es el caso del actual presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus familiares, que se les fue espiado con este software que se aprovechaba justamente las vulnerabilidades, no solamente lo que tiene que ver con ingeniería social, que así se le conoce en el apartado de hacking, sino que también se aprovechaba de las vulnerabilidades que había dentro de las aplicaciones que eran utilizadas por parte ya sea algún periodista o político en nuestro país, para de esa forma infectar su teléfono y poder tener acceso a conversaciones, a mensajes, a imágenes, a todo esto. Y de ahí, y pues si nosotros seguimos analizando parte de la misma nota, incluso esta información se dio a conocer durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las cuales pues se destaparon cada una de las empresas que presuntamente tuvieron esta responsabilidad o que participaron en todo este esquema. Incluso aquí aparece el nombre de las mismas entidades o de los mismos órganos que hicieron esta entrega de contratos, como por ejemplo la Policía Federal, que fue creada durante la administración del expresidente Felipe Calderón, también justamente la Secretaría de Gobernación. Y aquí es donde entra uno de los temas bastante polémicos, porque si nosotros vemos lo que ha dicho últimamente Osorio Chong, que fue el que estuvo en la Secretaría de Gobernación durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, él negó categóricamente, como hace Felipe Calderón, que se haya adquirido algún tipo de software de espionaje pues durante su periodo en el cual él fungía en esta misma secretaría. Pero resulta que esta misma secretaría tiene contratos, y si nosotros nos vamos contrato por contrato, el que vamos a ver que terminó entregando mayor cantidad de estos mismos fue justamente la Policía Federal, la cual entregó 16 contratos a 12 empresas. Y luego nosotros tenemos a la Secretaría de Gobernación, que terminó entregando 2 contratos a otras 2 empresas. Todo esto lo que nos deja algo muy en claro: Osorio Chong estaba mintiendo desde un inicio, conocía este software. El problema es que si él dice que conocía el software, pues claramente eso va a tener una repercusión legal, porque ellos estaban afirmando que el gobierno mexicano no estaba haciendo ningún uso de este mismas tecnologías, ni mucho menos hacer espionaje, y sobre todo con personas que ni siquiera tenían relación con el crimen organizado, ni mucho menos. Eran personas que eran a lo mejor periodistas o alguien que se desempeñaba en algún área de derechos humanos, o incluso también personas de la política, como ya les mencioné, el mandatario, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y sus familiares. Todo esto pues no lo va a aceptar Osorio Chong, porque si lo acepta, lo que va a ocurrir es que entonces se va a poder emprender una acción legal en su contra. Él siempre va a decir que va a negar categóricamente y que nunca se percató, algo muy similar a lo que hizo Felipe Calderón de su mano derecha, Genaro García Luna, que decía: no, es que yo nunca me percaté de que Genaro García Luna trabajaba para el cartel de Sinaloa. Eso es lo que está diciendo exactamente Osorio Chong. Y aquí podemos ver el resto de las secretarías que les menciono, o el resto de los mismos órganos que se tenían involucrados, que entregaron contratos, y lo peor de todo, eran empresas que eran solamente fachada. Esto significa, en palabras más sencillas, que probablemente gran parte del recurso, gran parte de estos 1.970 millones de pesos, pudieron haber terminado en las cuentas bancarias de algún político del PAN o del PRI, o ya sea en una campaña política del PAN o del PRI. Todo esto es terrible, porque hay que recordar que en México, por desgracia, la política se toma como si fuera un botín de jubilación. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces los personajes que están en la política dicen: no, bueno, pues aquí saco para la jubilación, y se terminan robando pues miles o millones, como el caso de los Duarte, que se terminaron volando pero cantidades absurdas de dinero que no se pueden gastar en toda su vida, pero que al fin y al cabo el tema de la codicia los llevó a hacer todo ese tipo de cosas, y también la corrupción en estos partidos, como por ejemplo lo que tiene que ver con los Duarte.
en donde los priistas decían que ellos no sabían absolutamente nada, pero justamente la ahora detenida Rosario Robles por el delito de haber desviado dinero a la Secretaría de Desarrollo Social, poco más con el tema de la estafa maestra, en la cual se desviaron creo que poco más de 5,000 millones de pesos, también decían no teníamos conocimiento, pero es que todo ese dinero terminó en las campañas políticas, ¿cómo no iban a tener conocimiento de tales hechos? Y todo esto estamos viendo que cada vez sale más información, y es que cuando me dicen, no, es que el PRI y el PAN estamos mucho mejor, se hacían mejor las cosas, señores, eso es una completa falacia. Cada vez que estuvimos con ellos, la deuda no crecía de poquito en poquito y por una condición, digamos, anómala, una condición que a lo mejor por el tema del COVID-19 se requiriera un poco más de recursos, sino por lo que tiene que ver por los actos de corrupción. Ahí tienes el tema de la suavicrema, o mejor dicho, sí, bueno, creo que gran parte lo conoce como la suavicrema, en la cual se terminaron gastando poco más de 1,000 millones de pesos para construir pues un monumento que no sirve para absolutamente nada y a sobreprecio, en lugar de haberlo destinado para otras cosas. Incluso ahora me parece ridículo que algunas personas estén criticando, bueno, por parte de los partidos políticos, sobre todo por los panistas, que critican la consulta porque dice que va a costar 500 millones de pesos, pero justamente los panistas se terminaron gastando poco más de 1,000 millones de pesos en una suavicrema, se terminaron gastando en algo que no tiene ni utilidad, así de culero las cosas, pero bueno. Mi opinión ahí está, creo que aquí lo que va a importar es ustedes qué es lo que piensan con respecto a eso, y sobre todo que ya quedó desmentido Osorio Chong, ya quedó desmentido, él sigue afirmando que no sabía, y es que a ver, en primera instancia, incluso hay otra nota que yo traje, en la cual se revelaba que este mismo compró software de espionaje, se reveló un contrato por un monto de poco más de 203 millones de pesos, o sea, ¿cómo no se iba a percatar? Al menos que seas Calderón o que seas medio corrupto, pues no, obviamente no te ibas a dar cuenta, pero es que poco más de 203 millones de pesos, que digan, no, es que no nos percatamos en la Secretaría de Gobernación. Eso sí es una mentada de madre, o sea, no es como que sean 3 pesos o no es como que sean 2 pesos, no, o sea, son 203 millones de pesos los que se terminaron ejerciendo para compra de software de espionaje, y Osorio Chong dice, no, yo nunca me percaté ni me di cuenta, y ahí están los contratos, y no solamente les digo ahí, también la Policía Federal, que fue la que más se entregó, además del CISEN. Entonces todo esto, pues bueno, las cosas se ven más que claras, se ven más que claras. Y tenemos aquí otro desfalco de los mismos partidos que ahora que dicen que ahora ellos ya cambiaron y que quieren hacer mejor las cosas. Señores, ¿a quién creen que les dijo que dijeran eso? Pues justamente la Coparmex. O sea, ya sabemos que los que han financiado las campañas políticas durante mucho tiempo por parte de algunos partidos políticos, sobre todo en particular el PRI y el PAN, han sido estos grupos empresariales, porque su acuerdo es luego condonarles miles de millones de pesos de los impuestos. Todo esto, pues así es de lamentable, que el día de hoy ya se los están cobrando porque el gobierno federal los tiene a la raya. Pues bueno, les duele tanto que están haciendo este tipo de cosas, y estas notas no las suelen transmitir en medios de radio o en TV, no lo suelen colocar. ¿Por qué? Porque pues realmente también los que a veces suelen pagar estos medios son justamente los empresarios, y pues ellos prefieren ver más por quién les da más millones que por realmente la noticia. Y no digo que sean todo el caso los periodistas, pero pues de que hay una gran cantidad de personas así, sí. Y además no me queda otra cosa que decir. Si esta información les agradó, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse, y nada, nos veremos muy pronto. Hasta luego y adiós.